Buenas tardes, hermanos. Un domingo más que nos toca compartir a través de internet, dadas las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno para defender de alguna manera al pueblo de esta pandemia, y nosotros nos plegamos a esas medidas y bueno, le damos gracias al Señor por esta posibilidad de tener este canal para poder llegar a ustedes con la palabra de Dios cada domingo. Lo hemos hecho en forma presencial y ahora que nos toca estar con la iglesia sin gente, así que es de gran bendición esta tecnología puesta al servicio de la palabra. Sean todos bienvenidos, los hermanos, los amigos de este canal, y que esta palabra que hoy el Señor quiere hablar a nuestros corazones sea realmente aprovechada y cumpla el propósito para el que fue enviada. Por eso les pido que oremos para que el Señor tenga todo bajo su control. Amado Dios, te doy gracias, Padre. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque tú nos usas. Gracias porque tu pueblo está dispuesto. Gracias porque queremos servirte y alabar tu nombre, Dios mío, porque queremos seguir aferrados a ti a pesar de cualquier circunstancia, Señor, porque sabemos que eso no es lo que determina tu amor por nosotros, Señor. Sabemos que esto es pasajero y, como dice tu palabra, sufriremos un tiempo, pero luego vendrá la alegría de reencontrarnos contigo, Señor, y todo lo que esa vida nueva trae aparejado para nosotros, Señor. Gracias te doy por esa esperanza, Señor, por esa fe que nos mantiene, que nos afirma para caminar tu camino, Señor. Te pido que esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, sea entregada con total genuinidad, como tú me la entregaste a mí, Señor, con total denuedo y claridad, para que tu pueblo pueda ponerla por obra, Señor, pueda recibirla, pueda atesorarla en su corazón y ponerla por obra, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que tú me uses y que nada salga de mí, Señor, sino que todo lo que venga a tu pueblo sea tuyo, Señor. Gracias, Padre. Perdóname, límpiame y haz de mí ese odre nuevo que necesitas para llenarlo con ese vino nuevo de tu salvación, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la prédica de hoy se llama El poder de la resurrección. Como sabemos todos, estamos en una semana especial para el cristianismo, en la semana en la que conmemoramos ese acto en el que tanto sufrió Jesucristo a través de la pasión, la muerte y la resurrección. Pero muchas veces no tenemos del todo claro, o simplemente la resurrección es un tema que viene a nuestras vidas en estos momentos, en este tiempo especial, pero después como que pasa desapercibido en nuestro diario vivir. Entonces el Señor me mostraba durante la semana qué importancia tiene, qué es realmente esa resurrección y cuál es el poder que esa resurrección puede llegar a tener en nuestras vidas. Sin ir más lejos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, el versículo 23, si ustedes revisan van a encontrar una situación en la que los saduceos, que no creían en la resurrección, junto a los fariseos que todo el tiempo perseguían a Jesús, le empezaron a hacer preguntas acerca de la resurrección. Y más allá de lo que ellos preguntaban, porque claro, eso despertaba dudas entre ellos, porque ya les digo, algunos creían que no iba a suceder, otros lo veían o lo entendían como una reencarnación, que no es lo que nosotros sabemos que es la resurrección. Pero lo más interesante está en el versículo 31, que es la respuesta de Jesús. Y Jesús comienza a responder diciendo: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Acá Jesús sin duda afirma esta poderosa doctrina de la resurrección, porque estos hombres murieron físicamente, pero murieron en la fe, murieron en la certeza, en la certidumbre de que su vida iba a continuar eternamente, que su alma estaba salvada para la eternidad. Y eso es lo que la resurrección es para nosotros. La palabra resurrección, así como la conocemos, proviene del latín, de un término que en latín se diría resurrectio, que quiere decir, escuchen bien este significado, levantarse de nuevo, resurgir o alzarse una vez más.
Con esta palabra se designa evidentemente a la acción y efecto de resucitar, volver a la vida, derrotando a la muerte como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, y dándole la honra y la gloria a Dios por ese efecto que tuvo en nosotros la resurrección de Jesús, ¿qué tiene que recordarnos esta resurrección? ¿Qué tiene que hacernos revisar en nuestras vidas esta resurrección? Bueno, primeramente esta resurrección en nuestras vidas es una nueva realidad para nosotros. En Filipenses, capítulo 3, versículos 7 al 8, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice: «Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Este ejemplo del apóstol Pablo es bastante contundente. Está confesando que todo aquello que él alguna vez estimó como importante para su vida, ahora que eran ganancias, así lo nombra, por amor de Cristo, cuando permitió que en ese encuentro que él tuvo con Jesucristo entrara en su corazón a reinar, todo eso que él creía que era y que después él más adelante en el libro de los Hechos, por ejemplo, o en las cartas a las iglesias, él desarrolla todo ese crecimiento que él había tenido de ser un judío, de haberse, como lo hemos hablado muchas veces, haberse iniciado en la palabra y educado en la palabra a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más importantes de la ley mosaica. Él tuvo toda una formación, pero que cuando conoció a Jesús, la estimó como poco frente a lo que es el amor del Señor por nosotros y el amor del Señor en nuestras vidas. Por eso tenemos una nueva realidad, porque nuestra vida ya no es como era. Conocimos al Señor y ahora nuestra vida tiene que ir modificándose, dejándose moldear por el amor del Señor. Porque a veces cuando vamos creciendo en este proceso de santificación, cuando vamos creciendo en la fe, cuando uno recién se convierte y empieza a indagar en las cosas del Señor y empieza a alimentarse de su palabra y a tener hambre y sed de las cosas del Señor, se da cuenta que nada del mundo le atrae. Ya las cosas del mundo como que perdieron interés en nuestras vidas y lo que nos completa es el Señor. Y claro, nuestra carne se niega a eso. Nuestro espíritu sabe que es lindo estar en la presencia del Señor, que es lindo, no es glorioso estar en la presencia del Señor, que ese tiempo que tenemos de oración, que ese tiempo que tenemos de comunión con el Señor a través de su palabra, cuando escuchamos su voz, cuando ministra en nuestro corazón a través de las alabanzas, de las prédicas, ese tiempo que el Espíritu disfruta, la carne se opone, porque nos va a hacer la lucha constantemente para que esa nueva realidad sea menos frecuente en nuestra vida y no cada vez más frecuente como nosotros queremos que sea. Pero tenemos que luchar, hermano, tenemos que sobreponernos, tenemos que hacerle caso al Espíritu, porque es ahí, a los pies del Señor, donde su gracia nos basta. Su gracia nos es suficiente para todo lo que necesitábamos en ese día, en ese momento, en este tiempo de nuestra vida. Ese es el lugar donde está nuestra seguridad, como dice la alabanza, donde sabemos que vamos a estar bien y vamos a estar protegidos. Ese es el lugar en el que debemos buscar estar la mayor parte de nuestro día, la mayor parte de nuestra vida. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Así que alabado sea el Señor por darnos ese espacio para estar con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier momento del día. No hay problema, Dios nunca está ocupado para nosotros. En esta nueva vida, ningún título, ninguna cosa que como humanos podamos alcanzar, ninguna riqueza, ningún poder, nada de lo que humanamente podamos alcanzar se compara con la gloria de Dios. La gloria de estar a sus pies y de sentir que estamos en paz, en esa paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento. Si lo sientes así, hermano, gloria a Dios, porque tu vida está pareciéndose a lo que dice la palabra, al significado etimológico de la palabra resurrección. Te has transformado, has muerto y te has levantado a una vida renovada, donde tu eje, donde tu centro es Jesús, es su evangelio, es su predicación, es su palabra, es la encomienda que Él nos dejó
salir y hablarle a otros de Él. Gloria a Dios si esa es tu realidad. Y si te pasa como a mí, que todavía me doy cuenta que en mi vida hay cosas que aún estimo como importantes. Entonces, tenemos que ponernos de rodillas, hermano. Tenemos que ponernos de rodillas e identificar esas cosas de nuestra vida que todavía seguimos identificando como importante y entregárselas al Señor en oración. Dejarlas delante de sus pies para que el Señor nos muestre que con su gracia nos debe bastar y nos basta de verdad. También la resurrección es, como te decía, una nueva forma de ver la vida, es como haber reseteado nuestra vida, y en ese cambio de vida, como les decía, el apóstol Pablo lo plantea muy clarito. Todo lo que él logró es basura, y basura en el griego representa estiércol, o sea que es muy bajo el término que le da a todo lo que él con mucho esfuerzo, porque nadie niega que con esfuerzo hemos puesto esfuerzo y dedicación para lograr las cosas de nuestra vida, un título, un trabajo, un ascenso, una casa, un bien económico, un bien material. Nadie lo niega que nos ha costado mucho esfuerzo y que en cierto modo nadie pretende sacarlo o decir que está mal. Pero eso, frente al Señor, es lo que pierde valor cuando está frente al Señor. Por eso, muchas veces, como le pasó a Pablo, cuando llegamos a conocer al Señor, muchas de las cosas que están en nuestra vida y que eran ganancias para nosotros, que eran cosas que habíamos logrado, no se acoplan a nuestra fe. Por ejemplo, Pablo era un militar en el momento que él empezó a perseguir a la iglesia, a la primera iglesia. Él era un militar. Eso ya, cuando se encuentra con Jesús y tiene el tiempo de reflexión en el que sus ojos estaban impedidos de ver y que él tuvo tiempo de rememorar todos esos momentos que vivió junto a Jesucristo, junto a esa aparición que tuvo Jesucristo en su vida y cómo eso tocó su corazón, él tuvo que apartarse de muchas de las actividades que él hacía antes de conocer a Jesús. Y no precisó que nadie viniera y le dijera, ni incluso no estuvo en contacto con los demás apóstoles, pero no precisó que alguien viniera y le dijera, mira, te tenés que apartar de esto. Él solito fue dándose cuenta de qué se tenía que apartar, porque eso no iba acorde a lo que Jesús tenía como plan para él. Entonces, en nuestras vidas pasa lo mismo, hermanos. Muchas veces tenemos cosas que estamos tan aferrados que no las podemos ver todavía como de poco valor comparadas con nuestro Señor Jesucristo, con el amor, con el servirle, con el estar a sus pies. Y nos aferramos a eso y no nos damos cuenta por ahí que esas cosas nos anclan en el camino y no nos permiten seguir avanzando para parecernos cada día más a nuestro Señor, que es nuestro objetivo máximo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es importante en tu vida? ¿Tus logros personales o Cristo? Esa es una pregunta que debiéramos hacernos todos, que es de difícil respuesta, o más bien es de escuchar una respuesta que capaz no nos gusta, pero esa respuesta nos va a ayudar a crecer más. Esa respuesta nos va a ayudar a acercarnos más a nuestro Señor y poder resucitar realmente. Entonces dijimos que la resurrección era una nueva realidad, era un cambio de vida, y se trata de dos espejos. Por un lado, el espejo de nuestra justicia propia. Pablo sabía, era consciente de los errores que él había tenido cuando caminaba persiguiendo a la iglesia, cuando se oponía a la fe cristiana. Pero ahora, en ese momento en el que él conoció al Señor, igual que nosotros ahora, hoy por hoy, anhelamos ser uno con Cristo. Nuestra vida, más allá del ajetreo diario, de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, nosotros deseamos estar en unidad con el Señor. Y para eso Pablo y nosotros debemos tener claro que eso no es con nuestras fuerzas, que no es cuando nosotros nos proponemos,
sino que es dejar obrar el Espíritu a través de nosotros. Eso se logra, esa comunión con el Señor se logra cuando nosotros dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Y todo eso viene a nosotros por el sacrificio en la cruz. Jesús murió inocente en esa cruz para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre, es cierto, para que nuestros pecados fueran perdonados y todos tuviéramos derecho a eso, tuviéramos acceso a eso, pero no fue el único motivo. Jesús también murió en esa cruz para hacernos santos. Y eso está a través de toda la palabra. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corinto, se dirige a ellos diciendo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, mi hermano, que nadie te diga que no sos un santo, porque sí sos un santo. Por tu justicia no. Ahora vamos a ver cómo, pero a través de Jesucristo nosotros fuimos santificados. En esa cruz no solo murió para que nuestros pecados fueran perdonados, sino para que nosotros fuésemos considerados santos. En Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso Pedro nos aconseja en su carta que vivamos santamente en toda nuestra forma de vivir. No simplemente cuando vamos el domingo a la iglesia, no simplemente cuando me arrodillo porque tengo un problema o porque quiero contarle algo al Señor, sino en toda nuestra manera de vivir. Que nuestro proceso de santidad se dé en todo lo que vivimos, todos los días. También la palabra aconseja que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Todo, hermano, hasta comer, usted lo tiene que hacer como para el Señor, porque eso va a ser lo que lo va a acercar a ese proceso de santidad, a que se empiece a borrar nuestra imagen distorsionada y se empiece a ver en nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Otra de los efectos que tiene la resurrección en nuestra vida es mirarnos en el espejo correcto. El espejo correcto es el de la justicia de Dios. El espejo de nuestra vida está distorsionado. Nosotros nos vemos sucios, nos vemos corruptos, nos vemos inmerecedores, y lo somos. Pero hay un espejo que nos permite vernos correctamente. Y lo correcto no es lo que usted piense, no es su justicia, es la justicia de Dios. Dios nos ve y nos eligió y nos santificó, no porque lo mereciéramos ni porque en este momento estemos limpios, sino porque Él nos ve reflejados a través del lente de su Hijo Jesucristo. Él nos ve, y cuando nos ve, ve a su Hijo. Dice Filipenses 3:9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa es la verdadera justicia. Ese es el espejo correcto en el que nosotros debemos mirarnos, porque solo podemos ser hallados justos, solo podemos crecer en santidad si nosotros nos vemos a través de ese espejo de la justicia divina, porque ahí nosotros no nos estamos viendo nosotros, sino que a través de ese espejo vemos a Jesús, hombre, a Jesús en su obra, a Jesús en su vida, a Jesús en su mente, en su perfección. Y lo que Él vivió es lo que nos cubre a nosotros para que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos vea a través de Él y seamos merecedores de su gracia. En Mateo 5:17, Jesús explica claramente a los discípulos y a los fariseos también que Él no vino a abrogar la ley, que Él vino a cumplirla, y fue el único que caminó, la única persona que caminó sobre esta tierra, que fue capaz de cumplir todos los mandamientos y toda la ley. Eso es lo que tenemos adelante como filtro, mi hermano, cuando Dios nos mira. Esa obra, eso es lo que Dios ve cuando nos ve a nosotros, y por eso nos acepta, y por eso nos va limpiando a través de Jesucristo, a través de su obra, a través de su vida. Esta justicia de la que le estoy hablando viene por la fe. Y en Romanos 1:17 dice que el Evangelio
en el Evangelio, Dios muestra su justicia a través de la fe. Ahí es donde se nos ha revelado a nosotros cuál es esa justicia, qué es lo que Dios considera justo, qué es lo que Dios ve a través de nosotros, cómo Dios ve a su Hijo y nos ve a nosotros a través de Él. ¿Se te ha revelado este Evangelio de la justicia, hermano? ¿Conoces cuál es la justicia de Dios? ¿Conoces lo que Dios está viendo cuando te ve? ¿Qué justicia preferís? ¿La tuya o la de Cristo? Porque muchas veces cuando estamos en situaciones cómodas a nosotros, nos sentimos cómodos con la justicia de Dios. Pero cuando no es así, nos sentimos inmerecedores, nos sentimos que estamos padeciendo de más. Esa es nuestra justicia, hermano. Tratemos de volver siempre a la justicia de Dios y ver cómo el Señor nos ve a través de su Hijo Jesucristo. El siguiente cambio en nuestra vida es que ahora Cristo es una realidad. Una vez que nosotros resucitamos junto con el Señor, Cristo es una realidad en nuestras vidas. Pablo expresa en 2 Corintios 3:16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Mira, hermano, desde que yo me convertí, que hace un tiempo ya, siempre digo 3 años, pero creo que hace más, ya 3 años pasaron hace rato, muchas cosas se han ido revelando de a poco, de su palabra a mi vida, de las conversaciones entre hermanos, del enriquecernos a través de esas conversaciones santas. Se han revelado muchas cosas a mi vida, han caído velos y yo he podido experimentar la verdad desde ese crecimiento también, y me alegra y mi corazón se goza de saber que sé un poquito más acerca de mi Señor, que sé un poquito más acerca de qué quiere Él verdaderamente para mi vida. Eso es algo que es impagable, es una sensación hermosa de conocer cada día más al Señor, de poder reflexionar, de poder pensar. Como siempre digo, el cerebro nuestro no se apaga cuando nos convertimos al Señor. El Señor no quiere que nosotros dejemos de pensar, quiere que pensemos, quiere que entendamos, quiere que busquemos más de Él, quiere que tengamos de su sabiduría. Es más, en su palabra nos dice que pidamos y será dada sin ningún reproche. En el versículo 18 de lo que les venía leyendo, en 2 Corintios 3:16, Pablo agrega: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Lo ve, mi hermano? Es de gloria en gloria que el Señor nos va transformando. Así debemos sentirnos. Eso es lo que debemos buscar, que ese espejo en el que nos miremos realmente nos transforme y no sea como también se expresa en la palabra, ese que pasó frente al espejo, se miró y se olvidó cuando se fue. Que esto sea una verdadera transformación, es que esos velos continúen cayendo y que la verdad, esa visión correcta de nuestra realidad en Cristo, la impresión correcta cuando nos miramos en el espejo de la justicia de Dios, siendo capaces de vernos a nosotros mismos transformados, experimentando, dándonos cuenta qué pasito más di hoy, qué se transformó en mí hoy, qué más comprendí hoy de tu gloria, Señor. Esa también debe ser nuestra oración, a fin de parecernos cada día más a Él, a fin de tener nuestro corazón abierto, de ser moldeables, de darnos cuenta cuando el Señor está obrando activamente en nuestras vidas y de cuando el Espíritu se ha apagado por razón nuestra siempre. No porque el Señor no esté disponible, sino porque nosotros nos hemos alejado, porque nosotros le hemos dejado ganar la lucha a la carne en lugar de complacer lo que quiere nuestro espíritu. Entonces, ¿puedes ver a Cristo en el espejo de la justicia de Dios? ¿Te miras en ese espejo cuando oras y sientes el perdón del Señor? ¿O crees que vos sos merecedor de ese perdón? ¿Ves cómo el Señor te perdona por verte a través de su Hijo? Una de las últimas, y voy terminando, consecuencias de la resurrección en nuestra vida es la ley interna y la ley externa. A ver, para ser más clara, imagínense una ciudad en la que se sacan todas las leyes de tránsito.
Bueno, habría gente que estaría feliz porque así no tendría que pagar multas que por ahí tienen, pero esto sería un caos. Cada uno manejaría a su antojo, con su criterio, y se convertiría en tierra de nadie. Nadie tendría la razón absoluta tampoco, porque cada uno tendría su parecer. Así, la justicia de Dios no quita de nosotros los reglamentos para que seamos juzgados por la ley, de ninguna manera. Lo que hace la justicia de Dios es que pone una nueva ley intrínseca en nosotros, una nueva ley adentro de nosotros, que va operando en nosotros. Por eso es una ley interna. Nosotros ahora estamos siendo transformados por esa ley interna y se está produciendo en nosotros un comportamiento que va gobernando todo lo que hacemos desde adentro. Por eso, cuando nos paramos frente a la justicia de Dios, Él elimina todas esas leyes externas. Ese legalismo que a veces tenemos, esas formas de expresarnos que a veces tenemos, que tienen mucho que ver con ley de hombre y no con la ley que Dios está obrando dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el que nos marca esa ley interna, el que nos ayuda a ir siendo transformados. ¿Eres capaz de identificar esa ley que te gobierna? Hay una ley interna de Dios gobernando en tu vida. Esa es la que tenemos que escuchar. Esa es la que va a hacer que nuestro comportamiento se modifique para llegar hasta el final de lo que provoca la resurrección en nuestras vidas, que es la muerte definitiva de Adán. Sí, mi hermano, Jesús en la cruz y su resurrección puso fin a aquel día en el que se inició la muerte a través del pecado de Adán. Adán tuvo derecho legal sobre nosotros hasta el momento que Jesucristo murió en la cruz, porque de Él nacimos pecadores, con una herencia bastante maligna, una tendencia. El pecado no es algo que hace el hombre, sino que es una tendencia, una ley interna que tenemos. Es un comportamiento aprendido, heredado. Nacimos con esa tendencia porque nos parecíamos a Adán y teníamos los mismos deseos que él. Muchas veces es fácil identificar cuando estamos errando, cuando estamos en pecado, cuando es grosero, pero cuando es finito, cuando es casi imperceptible, cuando es del tipo de autocomplacencia ese pecado, cuando estamos en una posición en la que no estamos escuchando la voz del Espíritu y estamos pensando más en nosotros que en el Señor, ahí esos pecados son los que más nos atacan, y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que nuestra ley interna debe ser la ley de Dios, no debe ser la ley de Adán, que nos vuelca, que nos hace propensos a caer y a pecar. El día que Adán probó ese fruto prohibido, murió espiritualmente. Y eso es una verdad bíblica, es algo que Dios le había advertido y que él se dejó engañar. Mientras que años más tarde murió físicamente, apartado de la gloria de Dios. Pero siglos más adelante, cuando Jesús muere en la cruz, su reino muere. Muere ese reino de Adán que tenía derecho sobre nosotros. Cuando Jesús fue sepultado, sepultó a Adán junto con él. Y por supuesto que el poder de heredarnos ese pecado. Este hombre viejo y pecaminoso se quedó en la tumba, y quien resucitó fue Cristo. Gloria a ti, Señor. Cristo resucitó para, en esa cruz donde Adán dejó de tener derecho legal sobre tu vida, tú tuvieras una vida plena, una vida eterna, una vida llena del Señor, una vida de total armonía, de total paz, de total entrega al Señor. Así que si aún no has experimentado este cambio, si la dirección en tu vida aún no ha cambiado hacia la dirección correcta, esta resurrección que te lleva a la nueva vida todavía no la has experimentado, no has podido conseguir esa vida plena en Jesús, te invito a que con un corazón sincero y una boca dispuesta a hablar palabras de vida, le pidas al Señor que entre en tu vida. Esto es tan sencillo como hacer una oración en la cual tú puedas reconocer el milagro que se efectuó en la cruz. Reconozcas que tu vida estaba regida por la herencia pecaminosa de Adán, pero que hoy cayó el velo y comprendiste
el valor de su sacrificio, de su sangre derramada en esa cruz y principalmente el valor de su resurrección a una nueva vida que tú también quieres para ti, donde ya no vivirás tú, sino que Cristo vivirá en ti y tu tendencia ya no será más a pecar, sino que te dejarás moldear para parecerte cada día más a Él, mirándote en el espejo de su justicia, reconociendo su Santo Espíritu como tu guía, y caminarás a su lado, de ahora y para siempre, de gloria en gloria. Amén.